Eh, yo podría también contar algunas anécdotas más de tipo personal en las que me había envuelto, pero escuchándolo al compañero me quedé pensando si esas anécdotas personales no son un pedazo de la historia del movimiento obrero. Y me parece que tengo que verlo como eso, ¿no? Como que hay un momento en que los trabajadores de la Argentina dicen: esto no va más, esto no puede seguir así, se termina. Y son ejemplos, no importa si uno los ha protagonizado, lo vio de cerca, se lo contaron. Es la historia argentina por abajo, la que no está destacada con libros, con pinturas. Es la otra, la de todos los días, ¿no? Y en ese sentido, me parece que un momento interesante para recordar es cuando, después de algunos tironeos entre el final del gobierno de Frondizi, que se está cayendo, y la forma en que el movimiento obrero quiere terminar con toda esta especie de doble jugada de Frondizi, que tenía un discurso interesante, de estadista, hasta puede en algunas cosas haber sido brillante, y después terminaba siendo lo contrario. Yo estuve, a los 16 años estuve en la UCRI, y conocí compañeros que decían que después de Maquiavelo no había habido a nadie como Frondizi. Y yo siempre pensé que puede ser cierto, pero a mí qué me importa. Lo digo así humildemente porque es así, a mí qué me importa en las condiciones maquiavélicas de Frondizi. Si la Argentina necesitaba un gobierno que se casara con los intereses populares, que se dejara de jugar a dos aguas y que definiera claramente dónde estaba parado. El grueso de los trabajadores han sufrido con los antiperonistas, han sufrido con la represión gorila, pero han sufrido también con los inteligentes como Frondizi, que a la hora de los bifes no se sabía si cortaba o ya había dejado de cortar y estábamos en otra comida. En ese sentido, a mí me parece que fue bueno que el movimiento obrero jugara un papel más claro que los partidos políticos en ese momento. ¿Y por qué era más claro? Porque por mucha retórica que se pusiera no se podía dejar de decir que los salarios eran bajos, que los trabajadores estaban mal, que la Argentina estaba mal. Y como eso lo sentían muchos argentinos, eso era más fuerte que una elección. Por eso les costaba tanto armar la manera de hacer que se pudiera votar por algún candidato potable a la situación que querían mantener. Los candidatos potables no eran candidatos del pueblo. El pueblo a veces se equivoca, pero generalmente no. Entonces, una de las cosas que quiero recordar es que a determinada altura el grueso de los trabajadores dijo: aunque Perón nos diga que votemos en blanco, esto es nuestro, va a ser, lo vamos a tener que aguantar 6 años y vamos a votar lo mejor posible. Casi ningún libro de historia dice que el voto en blanco lo rompieron los de abajo, pero es así. El voto en blanco lo rompieron los de abajo. Yo, que cometí ese error a los 16 años de acercarme a la UCRI, y maldito sea que lo haya hecho, porque fue mi primera militancia, mi primera experiencia, me di cuenta
con cuánta ilusión la gente, cuando hablo de la gente, digo la gente de más edad que yo, vivía esto de un gobierno que lo hubiera elegido los trabajadores, el pueblo, las amas de casa, y no el general de turno. Había habido, y el 58 es un año claro en ese sentido, había habido un hartazgo de los partidos oficiales y la necesidad de la gente de votar de acuerdo a sus ganas y a sus intereses. Por eso, que después Frondizi hiciera lo contrario fue una gran traición y un gran dolor. Pero yo creo que fue de los dolores que sirven. Sirven porque dicen, había una consigna bastante fuerte en esa época de su Frondizi, bastante repetida, yo al flaco le tengo F, por fe. Y de los hechos que se fueron dando, era común entre los seguidores de Frondizi decirnos, ¿vos le seguís teniendo fe? Habíamos ido rompiendo, no por la resolución de algún gran jefe, sino por el dolor que produce la traición. Petróleo Política, muy lindo libro. El petróleo lo va a sacar la Argentina, lo va a vender la Argentina, a dejar la ganancia en la Argentina. Traduzcamos la realidad, el petróleo lo sacaban los yanquis, lo vendían los yanquis, se lo comerían los yanquis. Nosotros, los argentinos, no disfrutamos en absoluto de nada del petróleo que Frondizi sacó de la tierra. Se aprende, y duele, pero se aprende. Va a ser difícil que en la Argentina vuelva alguien a contar un cuento extractivo, porque era eso, era la extracción de un mineral nuestro, que nos venga a contar otra vez que con lo que va a sacar de la tierra vamos a ser todos ricos. Y no lo cree nadie, ni los chicos de la primaria ahora aceptarían un cuento de la clase de las que hizo el estadista Frondizi. Lo digo porque ¿quién quebró a Frondizi? ¿Por qué termina Frondizi? Dicen los militares, Onganía. No, a Frondizi lo tiraron los trabajadores. Pero los trabajadores creen una, creen dos, creen tres, te dan una patada, cuatro. Y a Frondizi se la dieron bien la patada. Habrá estado pensando Martín García con toda su inteligencia porque había quedado tan mal parado para recibir la patada donde nadie tiene ganas de recibirla. Esa era una Argentina que maduraba rápido. ¿Cómo no va a madurar rápido si en un momento tiene que asumir el grueso del pueblo argentino su condición de peronista y no puede decir que es peronista? Yo después del secundario seguí Derecho y estudié la 41-61. Y es para la historia, el OA, eso que pone la razón. Una ley para decir que no se puede nombrar a Perón ni a Evita. Y es una ley especial prohibitiva de algunas palabras. Y las palabras prohibidas son esas. Pocos países del mundo tienen ese tipo de inventos pecaminosos que consisten en repetir alguna determinada palabra porque lo convierte en pecadores. La Argentina los tuvo, los aguantó y los rompió. Después pasan cosas, por suerte, pasan cosas y uno que parece que no se desprende más del odio con que vivía aquel momento. Después llega el 59 y por suerte llegó Fidel. Esto lo repito siempre que hablo porque creo que es muy importante para América Latina que un tipo se suba en la Sierra Maestra y diga acá se pueden hacer las cosas de otra manera. Y rompió no solo con los partidos de la burguesía que estaban cómodos, sino rompió también con una izquierda que estaba muy cómoda en su papel de izquierda, acomodada al dominio de la burguesía. Y eso lo hizo Fidel.
El otro día veía una referencia a que nunca quiso estar en los medios, a que se niega en Cuba a ir a la televisión, a la radio, porque dice, yo tengo 90 años, ¿cuánta más voy a poner la cara? Y si alguien puede decir cuánto más voy a poner la cara, es Fidel Castro. Yo sé que cuando digo estas cosas íntimamente me emociono, pero ¿cómo no me voy a emocionar con Fidel si fue toda la vida un ejemplo de que hay que dar y dar y dar y nunca recibió nada? Lo pintaron como si él disfrutara con los prisioneros en Cuba, con la tortura, y él disfrutaba de ver a los cubanos que podían comer, carajo. Esto es lo que no se dice de Castro, que esa islita, que era muy linda para hacer turismo para los yanquis, para la prostitución, para la belleza del mar, esa isla también encerraba una explotación muy dura y muy cruel. Y somos los latinoamericanos, todos los que tenemos que estarle agradecidos a Fidel, que prendió un fosforito y dijo, carajo, toda América Latina es capitalista, ¿por qué? ¿Por qué pueden hacer la revolución en otros lugares del mundo y en América Latina no? Le ha ido mal, y yo no sé, porque mucho peor no le podía ir, pero tampoco mucho mejor, en manos del turismo yanqui. Sé que esto lo que estoy haciendo hoy está más disperso que de costumbre, pero me parece que es importante pensar que tenemos un movimiento obrero que ha estado y ha protagonizado luchas muy importantes, a veces en condiciones muy duras. Cuando Onganía empieza, después de dar el golpe, empieza a cerrar todos los caminos, uno de los pocos sectores que no deja de resistir, que sigue buscando la pelea, que no se volvió onganista nunca, es nuestra clase obrera. Y yo, emocionadamente, repito, cuando hay que aprender algunas actitudes, hay que estar cerca de los trabajadores. No es fácil, no se venden, no es cierto que se vendan por 3 pesos, no se venden por nada, porque en condiciones normales ganan para comer, en condiciones muy buenas ganan para comer. Cuando cae Frondizi, en poco tiempo aparece Ilia y otro tipo de gente, otra composición social, tenía grandes expectativas en este hombre bueno que íbamos a ver qué hacía para los trabajadores, para lo que habían venido sufriendo todas las idas y vueltas de Frondizi. Y es tan poquito lo que pudo hacer Ilia. Yo no sé si está toda justificada lo de que era más lento que la tortuga y esas cosas, porque no es justo mi estilo, pero la verdad es que tendrían que haber pasado muchos años para que se pudiera decir nos cambió la vida el gobierno de Ilia. La verdad no cambiaba una mierda. Y pasó. Pero el que se levanta todos los días para ir a laburar y al final del día está muy cansado y en la misma situación que antes de levantarse, por ahí se pregunta, pero yo, ¿qué espero de esta sociedad, de este país, de este lugar donde mierda me tocó nacer?
Y hay escepticismo, no es que no. Hay bajada, hay ganas de tirar toda la mierda, y sin embargo al día siguiente hay que estar en pie, hay que trabajar, hay que seguir llevando un mango a la casa. Y se van sucediendo los gobiernos. Y en realidad, en el periodo en el que me quiero referir, hay dos gobiernos que soportar: el de los presidentes, ministros, y el de los dirigentes sindicales. Cuando uno empieza a observar la vida de algunos dirigentes sindicales, se quiere morir, porque realmente son personas tan acomodadas a la situación del capitalismo y de la burguesía que creo que ni la sufren ni les importa. Saltan bien a fin de mes, comen bien, algunos tienen caballos de carrera, otros tienen tierra, tienen placer. Un viejo amigo mío que nunca me dejaba pasar de dar algún ejemplo así me decía: y no le falta una rubia. Yo nunca tuve la obsesión de las rubias, así que no, lo repito, pero no lo siento. No, ni me faltó ni me sobró, no creo que haga reforma. Pero sí, es cierto lo que había detrás de la denuncia. La burocracia en los gremios fue un pedazo de la burguesía y vivió como la burguesía. Cuando algún tipo no encajaba ahí, es porque era fuera de serie. Era como un garo que llegó un día acá a Rosario y estábamos los más jóvenes nada más del movimiento para recibirlo. Y después charló un poquito y dice: bueno, chicos, ustedes deben tener toda la noche para ir a donde quieran. Yo me voy. Hace mucho que no vengo a Rosario. Voy a ver, yo me voy a ver cómo está mi abuelita. Y no, está bien, ¿por qué no va a tener abuelo un garo? Si no nació de arriba de la rama de un árbol. Pero no lo esperábamos. No había nadie que dijera que iba a pasar la noche en la casa de la abuelita. Pero un garo era católico, creía en las cosas que creía, pero también cuando se comprometía frente a un conflicto gremial a mantener una posición, a un garo no lo arrastraban ni con una carreta de bueyes. Entonces, ¿todos los dirigentes sindicales son malos? No. ¿Son todos como un garo? No. Pero es que ahí está el problema de cómo se va haciendo el militante sindical, pudiendo distinguir él entre Bandor y Alonso. No da lo mismo. No da lo mismo Bandor, que tiene una consigna y que la aplicaba firme, duramente, que decía: primero golpeo, después negocio. Claro. Bandor siempre ha negociado en posiciones de fuerza. Cuando no estaban dadas, las buscaba crear, porque le gustaba finalmente ganar la discusión y la ganaba para la UOM. No fue un mal dirigente de la UOM. Como tipo, no voy a hablar. No voy a decir más nada. Frente a gremialistas, como un garo, que yo me pasaba la vida sacándome el sombrero, no uso sombrero, pero sacándome el sombrero cada vez que lo veo, por el solo hecho de saber que nunca dijo algo distinto de lo que pensaba. Tenía esa especie, así como hay gente que es innatamente buena. Guardiaro no podía ser malo. No podía enojarse más que un rato. Después Leticia que cuente, yo no podía enojarse más que un rato. Porque él no consideraba el tiempo de vida, el tiempo de pelear con un amigo, con un vecino, con una hija. Y esas cosas se fue haciendo el movimiento obrero. Ahora, claro, había algunos que
podían pintar, organizar, planear mejor. Y esos han sido los mejores sindicalistas de la Argentina. Los que han tratado de darse cuenta de que tenía que haber un camino sin dejar de ser obrero, que abriera las puertas a un mundo menos injusto, con menos explotación, donde se pudiera vivir un poco más cómodo. Estuvieron a veces en el PC, a veces en la 62, no hay un agrupamiento de los buenos en ningún lado. Aparecen cuando aparecen y no hay ninguna seguridad de que van a aparecer. Hay periodos muy largos en los que nadie rompe la simétrica tarea de asistir al laburo, cazar el sueldo y empezar el nuevo mes. Pero de todas esas cosas se fue armando una linda red de resistentes. Por eso este país, que es capitalista, que es dependiente, que nunca aflojó los lazos de la dependencia, sin embargo siempre tuvo algún espacio, alguna huelga, algún paro para romper la tranquilidad de los que embolsan con la doma.